Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Quiero agradecer inmensamente a Dios la oportunidad que nos da de vivir un día más y a Universidad Rural de Guatemala la ocasión de incluirnos en este proceso, el cual tiene como objeto que usted como estudiante pues obtenga la calidad de abogado y notario y el título profesional de grado como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Bien, el curso que vamos a trabajar es el curso de Derecho Penal y Procesal Penal. El código del curso es FG033. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 7. Y el tema a tratar en esta sesión se titula De los delitos en particular, que es la segunda parte. Bien, libro segundo y es la segunda parte, en virtud que en la sesión anterior pues tratamos los delitos en particular en su primera parte. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicoso, soy abogado y notario. El objetivo de la clase, ¿qué pretendemos al finalizar la clase? Que el estudiante será capaz de analizar los delitos en particular aplicando la teoría del delito y de la pena para un óptimo desempeño en el ejercicio profesional. ¿Y cómo vamos a llegar a ese objetivo? Bueno, es necesario entonces poder recapitular y establecer que el Estado, en aras de proteger a la persona, todos sus bienes jurídicos, pues ha tenido la necesidad de crear el derecho penal para poder regular y proteger los bienes jurídicos que no puede regular a través de otras ramas del derecho. De tal cuenta que existen bienes jurídicos muy específicos que el Estado considera necesario tratarlos, analizarlos y aplicarlos a través del derecho penal, y estos están nominados en la ley penal material que contiene el Código Penal. Estos son los delitos contra la vida y la seguridad de las personas que sí están nominados, que tienen como objeto proteger un bien jurídico tutelado denominado vida. Los delitos contra el honor, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, delito contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil, delitos contra el patrimonio, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, delitos de falsedad personal, delitos contra la economía, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra el orden institucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia y de los juegos ilícitos. Y también considera de importancia regular las faltas, con el libro tercero del Código Penal. Bien, nuevamente recapitulamos en cuanto al cuadro de análisis que podemos utilizar para poder realizar un análisis y establecer nuestra teoría del caso en cada caso particular. Bien, lo primero entonces es la denominación del delito. Debemos realizar una calificación en cuanto al hecho y poder establecer qué elementos son los que posee el mismo para poder encontrar una denominación al mismo. En el Código Penal se encuentran nominados en sus epígrafes, aunque los epígrafes no tienen valor interpretativo, pero nos sirve para poder ubicar una conducta a un tipo penal específico. El bien jurídico tutelado es el bien, el objeto que pretende proteger el Estado dentro de los 15 títulos que aparecen dentro del Código Penal. Podemos encuadrar específicamente un bien jurídico tutelado en relación al hecho que nosotros pretendemos analizar. El sujeto activo entonces es la persona que realiza el hecho,
la persona que encuadra su conducta al supuesto contenido en la norma jurídica. Y el sujeto pasivo es la persona que sufre la lesión a ese bien jurídico tutelado, que puede ser nominado de distintas formas, como sujeto activo, víctima, dependiendo de en qué etapa del proceso penal nos encontremos. De esta forma también se le puede dar una denominación distinta. Asimismo, al sujeto activo, la denominación de sujeto activo no riñe con todas las denominaciones que pueda contenerse en el artículo 70 del Código Procesal Penal. Bien, el elemento objetivo, entonces, es específicamente el supuesto que se va a realizar, o el supuesto establecido en la norma jurídica, que el sujeto activo encuadrará su conducta a este supuesto contenido en la norma. El elemento subjetivo, este elemento subjetivo es una condición muy personal, una condición volitiva, que nos va a permitir establecer la motivación que tiene el sujeto activo para realizar determinado hecho. El elemento subjetivo entonces lo podemos clasificar en dolo, culpa o preterintencionalidad, dejando fuera de este elemento subjetivo al caso fortuito, porque este es una actividad de mero accidente, la cual en ningún momento se ha planificado ni con intención de realizar un daño, ni por culpa, impericia, negligencia o imprudencia, y tampoco por no sea premeditado, tampoco puede haber preterintencionalidad, en virtud que la preterintencionalidad lo que pretende es causar un daño, pero no de tanta gravedad como el que se causa. El elemento lógico o necesario entonces es la condición meramente personal que va a poseer el sujeto activo y el sujeto pasivo al momento de realizar el hecho. El verbo rector es la mera actividad, el movimiento, el hacer o no hacer, abstenerse en este momento de retomar o asumir una conducta que en algún momento pudiese encuadrarse efectivamente a lo que establece el supuesto contenido en la norma. La pena es la legítima consecuencia del delito, es la consecuencia de derecho contenido en la estructura de la norma jurídica, toda vez que la norma jurídica tiene un supuesto o verbo y una pena o consecuencia de derecho. Y el régimen de acción entonces establece quién es el llamado para poder perseguir el delito y frente a quién se debe perseguir este delito. ¿Quién debe perseguirlo? Dependiendo de qué tipo de delito, así se podrá determinar el régimen de acción, tal y como lo establece el artículo 24 del Código Procesal Penal y los artículos siguientes. ¿Y ante quién se va a perseguir? Pues dependiendo de la gravedad, la especialidad, la territorialidad, puede ser a través de un juzgado de paz, un juzgado de paz de competencia ampliada o un juzgado de primera instancia penal. Bien. Vamos a hablar entonces concretamente acerca de los delitos. Y vamos a hablar de los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas. El delito, entonces, que vamos a entrar a analizar es el delito de plagio o secuestro. Y etimológicamente se indica que la palabra secuestro tiene su origen en el vocablo latino sequestrare, que significa apoderarse de una persona para exigir rescate o encerrar a una persona ilegalmente. Entonces vamos a ver que existen a primera vista que la condición necesaria para poder considerar que existe el delito de secuestro es atentar contra la libertad de una persona y solicitar un rescate. Pero el delito de secuestro tiene varios supuestos según la norma jurídica, que por excelencia sí, específicamente es esto, el atentar contra la libertad de una persona y exigir rescate. Y es por ello que el artículo 201 indica dentro del primer supuesto
A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, aquí encontramos un elemento importante, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado, que incluso en algunos casos puede hasta firmar contratos traslativos de dominio, o cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte. Cuando esta no pueda ser impuesta, se aplicará la prisión de 25 a 50 años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Entonces este delito empieza por darnos la pena. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro no podrán concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causarles daño físico, psíquico o material en cualquier forma y medio, y no establece la pena. Entonces no importa, puede ser un par de minutos, una hora, días, meses, no importa. La condición de retener a otra persona ilegalmente es suficiente para poder valorar que existe el delito de plagio o secuestro. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegalmente o ilegítimamente por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará circunstancia atenuante. Este delito que atenta contra la libertad, delito de tortura. Entonces, veamos a qué se refiere la tortura. Y nos indica que tortura es un castigo físico o psíquico infligido a una persona con el fin de mortificarla o para que confiese algo. Los condiciona entonces mortificarla únicamente con el ánimo de hacerla sufrir o efectivamente para que confiese algún hecho. Y el artículo 201 bis establece que comete el delito de tortura quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiese cometido, o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otra persona. Entonces lo que se infiere es que la tortura únicamente la pueden cometer pues autoridades del Estado o en representación del Estado o personas que siendo consentidas por el propio Estado pudiesen solicitar o pudiesen obtener, mejor dicho, la confesión de una persona. Ahora, el Código Procesal Penal establece que es un atenuante la confesión espontánea, pero no es aplicable acá, porque acá se está infringiendo actividad de torturas física o psíquica para lograr obtener una confesión. Entonces les dejo una inquietud en relación a esta obtención de confesión. Entonces, ¿es posible que una persona, un sindicado, pueda confesar un hecho en el cual haya participado? De ser así, ¿será constitucional la confesión? Y de ser constitucional, ¿cómo se incorpora entonces esa confesión a nuestra legislación? Se los dejo porque en procesos específicos y en la práctica se van a dar cuenta que en algunos casos, pues, se solicita la confesión de un sindicado. Bien, avancemos.
Igualmente, indica, comete el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo. Y entonces en este supuesto nos establece que no únicamente el Estado, sino cualquier banda o grupo organizado también puede ser. Pueden ser terroristas o pueden ser insurgentes, subversivos, no importa, siempre y cuando cumplan con ese, o encuadren su actividad en ese presupuesto. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. No se considera tortura las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Si para reducir al orden a una persona, pues se lesiona producto de la mera actividad legítima de las fuerzas de seguridad, pues no se considera tortura. Recordemos que al momento de reducir el orden a una persona que, por ejemplo, esté escandalizando en la vía pública, pues en algunas ocasiones por la alteración que posea o por un estado inconsciente, alterados por alguna sustancia con la cual se han intoxicado, pues es necesario utilizar un poquito de la fuerza. Y precisamente se llama fuerza pública, porque deben ser reducidos al orden. Entonces, en este caso, pues no existe delito de tortura, aunque de la mera actividad resulte lastimada esta persona. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Desaparición forzada. El término legal desaparición forzada indica, puede sonar algo tosco, pero la historia humana se subyace, es decir, sencilla. Las personas desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales o con el consentimiento del Estado las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehusan decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional. Artículo 201 ter. Comete el delito de desaparición forzada quien por orden, con la autorización o apoyo de autoridad del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público que pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Entonces, sencillamente, se lo robaron, no aparece, el Estado niega tener conocimiento de su paradero. Ese es un delito de desaparición forzada. Desaparición forzada indica, constituye el delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móviles políticos, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente comete el delito de desaparición forzada a los miembros integrantes de bandas, de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. También entonces, estas bandas organizadas pueden realizar una actividad de desaparición forzada. Bien, el delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Servidumbre. ¿Qué significa servidumbre? Conjunto de criados de una casa. Viene del latín servidimen, nemen. Calidad de siervo, siervo servil. Sometimiento a servidumbre, el artículo 202 establece que será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o otra condición análoga o a quienes la mantuviere en ella. Discriminación. ¿Cuántas clases de discriminación existen? Bueno, existen varias clases de discriminación, pero existe una discriminación negativa y una discriminación positiva. ¿Cuál es la discriminación positiva?
preguntarán. Vamos a explicarlo a modo de ejemplo. Si una señora se encuentra en proceso de gestación de un bebé y llega a realizar un pago en cualquier agencia de servicio en donde necesita realizar un pago, el guardia regularmente solicita que se le sea el paso a la persona, a la señora, porque su estado de esta forma lo amerita, una atención inmediata. De la misma forma, cuando quien comparece es un adulto mayor. En todos los casos en los cuales se le dé preferencia a una persona por ciertas condiciones que posea en el momento, pero sea en beneficio de esta persona, existe un proceso de discriminación, pero positiva. Esta discriminación favorece específicamente a la persona quien recibe ese beneficio directamente. Pero la discriminación negativa es la que sí es punible y es la que se realiza por los siguientes argumentos. Discriminatus, separado, distinguido, distinto. Discriminio, are, atum, discrimen, separación. Y entonces la discriminación negativa se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo. Esto lo vamos a llamar entonces discriminación negativa. Discriminación: quien por acción o omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. La pena se agravará en una tercera parte cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. Quien de cualquier forma y de cualquier medio difunda, apoye las ideas discriminatorias, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, cuando el hecho sea cometido por el particular en la prestación de un servicio público. Entonces, agrava la pena cuando son por razones idiomáticas, culturales y étnicas. Y mucho cuidado en esto, porque pues Guatemala reconoce el idioma como oficial, como el idioma español, y entonces en algunas ocasiones pues existen muchas personas que no dominan perfectamente el idioma español y son objeto de discriminación. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual las personas que viviendo en Guatemala no puedan efectivamente hablar fluidamente el español? Bueno, debido a que en Guatemala, aunque el idioma oficial es el español, pues existen aproximadamente 23 idiomas mayas, los cuales dificultan en algún momento el aprendizaje del idioma español porque la educación nacional no tiene cobertura amplia en todo el territorio nacional. Entonces, una persona que tiene como idioma materno un idioma distinto al español, pues se le complicará en alguna ocasión aprender un segundo idioma. Lo mismo sucede con nosotros cuando aprendemos el idioma español como idioma materno, pues un segundo idioma se nos dificulta bastante y es muy difícil dominarlo. Pero el Estado ha entonces pretendido sancionar la discriminación por estas razones. La trata de personas, la esclavitud moderna. La trata de personas indica el comercio de personas o tráfico de personas. Es el comercio ilegal de seres humanos con el propósito de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Trata de personas, 202. Constituye el delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Y entonces existen 6 supuestos, con los cuales podemos encuadrar esta actividad de trata de personas. Trata de personas. Para los fines del delito de trata de personas se entenderá como fin de explotación
la prostitución ajena, la explotación y otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados y hasta el numeral 14, embarazos forzados o matrimonios forzados o serviles. Remuneración por trata de personas. Quien para sí mismo o para terceros o a cambio de actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. De las detenciones ilegales, indica el artículo 103, la persona que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quienes proporcionar el lugar para la ejecución de este. Entonces, encerrar a una persona en contra de su voluntad constituye una detención ilegal. Circunstancias agravantes. Lo establece el artículo 204. Vamos a avanzar porque sí, son muchos los artículos que debemos de revisar. Indica, artículo 205. El particular que, fuera de los casos permitidos por la ley, aprendiere a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Entonces, este delito es propiamente para particulares, una aprehensión ilegal. Pero, ¿cuáles son los casos fuera? Indica que fuera de los casos permitidos por la ley. ¿Cuáles son los casos entonces en los que sí son permitidos realizar una aprehensión? Para ello es necesario revisar lo que establece el artículo 157 del Código Procesal Penal. Solamente en estos casos, cuando se puede aprender legalmente a una persona por un particular, siempre y cuando exista flagrancia, ¿verdad? O exista flagrancia inmediata. Toda vez que se le ha dado persecución a la persona después de la comisión de un hecho delictivo. Allanamiento de morada. Indica, el allanamiento de morada es la violación del domicilio o entrada o riesgo. Es un delito cuya comisión viene determinada por el hecho de entrar en el domicilio o local de una persona sin su consentimiento o permanecer en él contra su voluntad. El artículo 106 entonces regula. El particular, muy importante es que el particular es quien comete este delito, que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrar en morada ajena o en sus dependencias y permanecer en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Existe agravación específica. Si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con arma, con violencia o por más de 2 personas, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Sustracción de menores. Indica, la sustracción de menores es un delito que consiste en el traslado de un menor de un lugar de su residencia sin consentimiento del progenitor o quien conviva habitualmente, o de las personas o instituciones a las cuales estuviere confiada su guardia o custodia. Sustracción propia. Quien sustrajera a un menor de 12 años de edad o un incapaz del poder de sus padres, tutor o personas encargadas del mismo, y el que lo tuviere contra su voluntad de estos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Muy importante este elemento lógico o necesario, que es la condición de minoría, menor de 12 años. La misma pena se aplicará si el menor tuviera más de 12 años y no me diera consentimiento de su padre. La pena de poder será de 6 meses a 2 años si el menor
de más de 12 años de edad hubiere prestado su consentimiento. Sustracción impropia, quien hallándose encargado de la persona de un menor, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Sustracción agravada, caso de desaparición del sustraído, si los responsables no probaren el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se dio a causas ajenas a la sustracción, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Inducción al abandono del hogar, 212. Quien indujera a un menor de edad, pero mayor de 10, a que abandonara la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Entrega indebida de un menor. Y entendiendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad, lo entregará a un establecimiento público o a otra persona sin la anuencia de quien se hubiere confiado o a la autoridad en su defecto, será sancionado con prisión de 100 a 500 quetzales. De la coacción y amenaza. Quien sin estarle legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio, o que en cualquier forma compele a otro, obligare a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere, que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Coacción. Esta es la condición. Forzar a otra persona a realizar algo que no quiere, por cualquier medio. Y las amenazas. Quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Bien, entonces revisamos también en el libro tercero. Existe un supuesto similar a lo contenido en ese artículo 215. ¿Por qué es necesario el poder analizar esto? Porque esto es muy frecuente que suceda. Bien. Indica el artículo 482. Quien de palabra, impulsado por la ira, amenazare a otro con causarle un mal que constituya delito y por sus actos posteriores demuestre que no persiste en la idea que significó en su amenaza. Entonces, ¿cuál es la condición, entonces, para poder calificar que existe un delito de amenaza contenido en el artículo 215 o que existe una falta contenida en el artículo que anteriormente indicamos? Porque es similar el supuesto. Y amenazar a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro del grado de ley en su persona, honra o propiedad un mal que constituya o no delito. Y la pena por haber sido calificados como delito o como falta, pues obviamente será una cuestión muy distinta.
indica una persona, y voy a referirme en este momento una única vez en relación a que me cuestionan un aspecto en relación al examen. Y debo indicarles, distinguidos estudiantes, que existen ciertas actividades que cada persona debe cumplir. Y dentro de la actividad que me corresponde es el impartir puntualmente las clases en el horario que se indica y el enviar al departamento que corresponda las evaluaciones con sus respectivas respuestas. Nada más. No me corresponde liderar las evaluaciones, no me corresponde valorar las evaluaciones, porque las evaluaciones con sus respectivas claves ya fueron enviadas. De tal cuenta que yo no llevo ningún control acerca del punteo o la ponderación que ustedes puedan tener en algún momento. No es con su servidor. Su servidor únicamente se limita a impartir la clase en el horario que corresponde, de forma puntual, y deben solicitar el apoyo de forma administrativa, porque no es conmigo. Si en algún momento hay que revisar una evaluación, no me compete a mi persona. Siempre se los he manifestado, únicamente canalizo, porque no tengo la facultad de poder realizar una valoración en relación a los exámenes. Pues cualquier inconveniente, pues considero que sea administrativo o con sistemas, pero no directamente conmigo, porque no me corresponde esa situación. Bien, delito de coacción contra la libertad pública, artículo 116. Fuera de los casos previstos en las leyes especiales respectivas, por medio de violencia o amenaza, impidiere o coartar el ejercicio de cualquier derecho político, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. De la violación y revelación de secretos, artículo 117, quien de propósito o para cubrir los secretos de otro abriere correspondencia, pliego cerrado o despacho telegráfico, telefónico o de naturaleza o de otra naturaleza que le hicieren dirigidos a quien sin abrirlos se impusiere de su contenido, será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales. Entonces, este supuesto establece que la correspondencia puede ser en cualquier forma, incluso telefónica. Usted revisa el teléfono a una persona que no le ha autorizado, usted revisa su mensajería WhatsApp o su correo electrónico, pues esa es una violación de correspondencia y de papeles privados. Indica Francisco que la diferencia en cuanto a la calificación de las amenazas y de las faltas es la ira. Bien, debo indicarle que la diferencia que vamos a encontrar acá es la consecuencia que ocurre en la alteración psíquica del sujeto pasivo. ¿Por qué? Si alguien en la calle me dice, mire, a usted lo voy a matar, y yo solo me sonrío porque sé que no es cierto, es una falta. Yo sé que no es cierto. No existe una alteración psíquica en mí. Y quiero lo denuncio por protección. Pero si efectivamente una persona que yo sé que puede realizar el hecho me amenaza de esa forma, realiza una amenaza en contra de mi familia, yo considero que sí es posible que esa actividad pueda pasar, pues yo empiezo a tomar precauciones. Evito salir a lugares a los cuales yo me considero expuesto, evito salir en determinados horarios y altero mi estilo de vida. Esa alteración es porque existe efectivamente una alteración psíquica que me hace tomar mis precauciones, incluso me hace preocuparme más de lo normal. Entonces mis capacidades se ven seriamente afectadas.
ahí, en ese momento, entonces, el delito de amenaza sí se puede determinar dentro de ese hecho. Entonces, no es tanto la ira, sino es la consecuencia en la vida del sujeto activo que va a determinar si existe amenaza o existe una falta. Bien, sustracción, desvío o supresión de correspondencia. Quien indebidamente se apoderare de correspondencia, pliegos o despachos a que se refiere el artículo anterior o de otro papel privado, aunque no estén cerrados, o quien los suprimiere o desviare de su destino será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Intercepción o reproducción de comunicaciones, lo regula el artículo 219. Vamos a avanzar un poquito, quizás solo en el epígrafe. La grabación específica, por favor, hay que leer, hay que revisarla efectivamente. Las excepciones contenidas en el artículo 121 establece los presupuestos en los artículos anteriores. No es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores respecto a las personas que tengan bajo su custodia o guarda. Entonces, ¿puede revisar usted el teléfono de su hijo? Sí. Bien. Bien, acá me solicita el licenciado Donald, que es el monitor del curso, indicarles que en cuestión de inconvenientes de evaluaciones, la consulta debe ser directamente a su sede académica donde entregó el expediente de inscripción. Me repito, por inconvenientes de evaluaciones, consulte directamente a la sede académica donde entregó el expediente de inscripción. Gracias, licenciado Donald. Publicidad indebida, quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones fotográficas no destinadas a la publicidad las hiciere públicas, sin la debida autorización, aunque le hayan sido dirigidas cuando el hecho causare o pudiera causar perjuicio, será sancionado con multa de 200 o 2.000 quetzales. Pues sí, fue enviada a la persona, pero no era para que lo comunicara. Era una cuestión discreta, muy discreta, y se revisa pública. Bueno, revelación del secreto profesional. Aquí sí, mucho ojo al momento de sus consultas, distinguidos abogados. Quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasione o pudiera ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1.000 quetzales. De los delitos contra la libertad de culto y sentimiento religioso. Turbación de acto de culto. Quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos en menosprecio o con ofensa del culto o de los objetos destinados al mismo será sancionado con prisión de 1 mes a 1 año. Por ejemplo, están realizando un servicio religioso, cualquier tipo de servicio religioso, y alguien pues coloca una bocina y empieza a emitir música a un alto volumen. De esta forma se podría considerar una turbación de un acto. O si irrumpe dentro del lugar donde se está celebrando el servicio y empieza a hacer ruidos, escándalos o cualquier forma, pues también es una turbación de actos. Profanación de sepulturas. Hay gente que se anima. Quien violare o dilapidare sepultura, sepulcro
o urnas funerarias o en cualquier otra forma profanar el cadáver de un ser humano o sus restos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. De los delitos de inseminación, entonces hay varias modalidades. Hay una inseminación forzosa, contenida en el artículo 125, y ese artículo indica que será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial hasta 10 años, el que, sin consentimiento de la mujer, procurar un embarazo utilizando técnicas médicas o quirúrgicas de inseminación artificial. Indica que se le va a imponer inhabilitación especial. Entonces estamos suponiendo que quien realiza la actividad es un facultativo de la medicina. Si resultara embarazo, se aplicará prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial hasta 15. Si la mujer sufre lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial de 10 a 20 años. Inseminación fraudulenta, artículo 121, se impondrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial hasta 10 años al que alterare fraudulentamente las condiciones pactadas para realizar una inseminación artificial o lograre el consentimiento mediante engaño o promesa falsa. Experimentación, las técnicas no han sido utilizadas, 225. Y delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Matrimonio ilegal. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien, siendo soltero, contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. Ocultación de impedimento. Quien contrajere matrimonio sabiendo que existen impedimentos para su nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿Y cuáles son estos impedimentos de nulidad absoluta? Pues habría que revisar el artículo 188 del Código Civil. Igual sanción se aplicará a quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta y ocultare esas circunstancias al otro cónyuge. Simulación. Y engañando a una persona simular el matrimonio con ella, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Celebración ilegal. Quien sin estar legalmente autorizado celebrare un matrimonio civil o religioso, será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales, sin perjuicio de la sanción que corresponda a otros delitos en que puede incurrir. ¿Y qué otro delito puede incurrir? Bueno, pues puede incurrir en usurpación de calidad. Responsabilidad de representantes. El tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestar ese consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con las personas que tuviera o hubiera tenido bajo su tutela. Suposición de parto. Quien finja un embarazo o parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le correspondan, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 10 a 100.000 quetzales. El médico, personal de enfermería o comadrona que coopere en la ejecución de este delito, además de la pena impuesta, será sancionado con la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por el doble de la pena impuesta. Sustitución de un niño por otro. Quien sustituya a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años y multa de 100.000 a 500.000 quetzales. Supresión y alteración del estado civil. Un delito muy común en algunas regiones del país. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100.000 a 500.000 quetzales. ¿Quién? Falsamente anunciar y hiciera inscribir en el registro de personas correspondientes cualquier hecho que crea o altere el estado civil de una persona o que a sabiendas se aprovechara de la inscripción falsa. Que ocultara o expusiera a un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos, su estado civil.
inscribiere o hiciera inscribir un nacimiento inexistente o proporcionar datos falsos de los progenitores. Usurpación del Estado civil. Quien usurpare el Estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Adopción irregular. Y para obtener la adopción de una persona para sí mismo, brinde, prometa a una persona o a terceras personas un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 5 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Trámite de adopción irregular, artículo 241. El incumplimiento de deberes. Bien, delito de negación de asistencia económica. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no queda eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los hubiere prestado. Entonces, la negación de asistencia económica debe anteriormente haberse cumplido con un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, haberse requerido el convenio, lo convenido en un convenio o en un documento público, que puede ser una escritura, pero debe haberse solicitado o haberse realizado el requerimiento por todo el tiempo que no ha prestado esta obligación, no ha cumplido con esa obligación. Lo contrario, no es procedente la negación de asistencia. Muy importante, el artículo 243, que es el incumplimiento agravado, pues la sanción señalada en el artículo anterior se aumentará en una tercera parte cuando el autor, para eludir el cumplimiento de la obligación, traspasare sus bienes a terceras personas o empleare cualquier otro medio fraudulento. Entonces, se solicita certificar por incumplimiento agravado. En algunas ocasiones he visto que solicitan certificar por alzamiento de bienes, que si es cierto es una figura delictiva similar, pues la ley específicamente lo contempla como incumplimiento agravado. Incumplimiento de deberes de asistencia. Quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado o educación con respecto a descendientes o a personas que tengan bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material o moral, serán sancionados con prisión de 2 meses a 1 año. En los casos previstos, indica el artículo 145, queda exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficiente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. De los delitos contra el patrimonio, pues vamos a encontrar que patrimonio se le denomina el conjunto de bienes y derechos de una persona. La palabra como tal proviene del latín patrimonium, que se refiere a aquello que se ha recibido por línea paterna. Elementos del patrimonio, vamos a encontrar los activos, capital, y también el pasivo. Se dan cuenta que las obligaciones también entran dentro del patrimonio. El hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Hurto. Hurto agravado. El cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Cuando fuere cometido aprovechándose de calidad pública o privada o de peligro común. Cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo, el agente se quedare sobrepacientemente en el edificio o lugar destinado a habitación. Es hurto agravado cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante. Cuando participen en la comisión 2 o más personas, una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados en un servicio público. Cuando el hurto fuere de objeto o dinero de viajero, y se realizara en cualquier clase de vehículo o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. Es hurto cuando fuera de las cosas religiosas o militares de valor científico, artístico o histórico destinadas al uso ornato público. Si el hurto fuere de arma de fuego, si el hurto fuere de ganado, cuando los bienes hurtados fueron productos
separados del suelo, máquinas, accesorios, instrumentos de trabajo. El artículo 247 también establece hurto de trabajo. Hurto de uso, quien sin la debida autorización tomar una cosa mueble total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones y en lugar que permita su fácil y pronta recuperación, será sancionado con una multa de 200 a 3.000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. No solo la pretendo utilizar, pero se califica como hurto de uso. No quiero ir a la tienda porque queda muy lejos, pero está la bicicleta del vecino. Yo me la llevo sin autorización de él. Efectivamente es un hurto de uso. Hurto de fluidos, quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, gas, agua, gas fuera de las instalaciones o cualquier otro fluido ajeno será sancionado con multa de 200 a 3.000 quetzales. Es muy importante que veamos todos los tipos de hurtos, porque vamos a encontrar también las figuras de robo y también tienen las modalidades similares. Existe un hurto impropio también. El dueño de la cosa mueble que la sustrajere y quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2.000 quetzales. Yo le empeñé la televisión a mi vecino, pero me va a servir y la voy a traer sin su autorización. Es un hurto impropio. El robo, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Y existe robo agravado, cuando se cometiere en despoblado o cuadrilla, cuando se empleare violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho, si los delincuentes llevan armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ellos, y lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz. Existen varios elementos por los cuales se pueden determinar que es robo agravado. ¿Cuál sería entonces la diferencia en este caso entre el hurto y el robo? La diferencia será en la violencia que puede existir y en las penas que los mismos poseen. Es necesario entonces poder tener claro que al momento de realizar una defensa técnica, teniendo, si es defensa técnica, recordar que el hurto agravado y el robo agravado, esto no tiene medida sustitutiva. Es muy importante. Entonces, existe la necesidad de poder conocer estos tipos penales para poder cambiar la calificación jurídica en el momento de la primera declaración. Y entonces, si estamos realizando una defensa técnica, poder solicitar una medida de sustitución de prisión. Y en la actuación del fiscal seguramente podrá encuadrar la conducta de las personas a las cuales usted está defendiendo en un hurto agravado para evitar efectivamente que sea beneficiado con una medida sustitutiva. Distintos tipos de robo, de los hechos sacrílegos. 255 bis indica cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores al hurto y robo, el objeto material del delito sea destinados al culto, sea como cosas sagradas o no, tales como santísimos sacramentos, santos óleos, santas imágenes, en bulto o en pintura, vasos sagrados, cálices, copones, patenas, custodias corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras sagradas, pilas bautismales, confesionarios, púlpitos, coronas, resplandores, anillos, cadenas, pulseras, crucifijos, floreros, candeleros, cruzales, ciriales, incensarios, alcancías, Biblias o cualquier otro objeto similar de alto contenido religioso, profano o histórico, independientemente de que se cometan o no en el lugar destinado al culto. La pena a imponerse será, en el caso de hurto, de 12 años de prisión correccional inconmutable y la de robo, la de 20 años de prisión correccional inconmutable. Aquí está además indicar que son inconmutables.
A la persona que a sabienda adquiera, enajene, exporte, trafique o altere en cualquier forma dichos objetos o similares, la pena a imponer será de 10 años de prisión correccionales inconmutables y la multa del valor del doble del valor de los objetos materiales del delito. Se exceptúan sus legítimos propietarios y tenedores y las personas legalmente autorizadas. De las usurpaciones. Bien, comete el delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente, con cualquier propósito, invada o ocupe un bien inmueble. La permanencia en inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desarrollo. Responsable de la usurpación será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Y este delito es importante indicar que la mayoría de casos, pues es muy difícil el poder dictar el desalojo en algunas ocasiones en las cuales hemos asistido y en donde existen sobre el derecho de la tierra, únicamente derechos posesorios, pues previo a determinar si existe o no delito de usurpación, se tiene que determinar a quién le corresponde el efectivo derecho sobre la tierra. Y entonces puede también en unos casos que no sea la vía penal la que tendrá que discutirse, sino previamente la vía civil para que un juez del orden civil determine a quién le asiste el derecho para poder proceder con posterioridad a perseguir de forma penal el delito de usurpación. La usurpación agravada, la pena será de 2 a 6 años de prisión cuando alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas, cuando los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. Y están los otros supuestos. Lo vamos a adelantar. Alteración de linderos, quien con fin de apoderamiento o aprovechamiento ilícito de todo o parte de los inmuebles alterare los términos y linderos de los pueblos o heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de los predios contiguos, será sancionado con prisión de 1 a 2 años si el hecho se efectuare con violencia y con prisión de 6 meses a 1 año si no medie violencia. Perturbación de la posesión, quien sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Usurpación de las aguas, quien con fin de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales o acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de terceros sobre dichas aguas. Y la pena será de 1 a 3 años y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. De la extorsión y el chantaje, la extorsión, quien para procurar un lucro injusto o para defraudar a otro exigirle cantidad de dinero alguno con violencia o bajo amenaza directa o encubierta o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación obligare a otro a entregar dinero o bienes. Igualmente, cuando con violencia lo obligare a firmar o suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla, o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de 6 a 12 años incomputables. Chantaje, comete el delito de chantaje quien exigiere a otro dinero, recompensa o efectos bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra el honor o prestigio
o de divulgación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad cuya gestión intervenga o tenga interés. En este caso, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. De la estafa, existe la estafa propia contenida en el artículo 163. Quien, induciendo al error a otro mediante ardido engaño, lo defraudare en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. Estafa propia. Casos especiales de estafa, 264. Y establece una serie de supuestos los cuales es necesario que se analicen detenidamente. Estafa por medio de tarjeta de crédito o débito, 264. Estafa mediante destrucción de cosa propia. Estafa mediante lesión. Estafa en la entrega de bienes. Quien defraudare en la sustancia, calidad o cantidad de los bienes que entrega otro en virtud de contrato de cualquier otro título obligatorio, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. El típico caso de lo que solicité en línea y lo que me llegó. Una estafa en la entrega de bienes. Estafa mediante cheque. Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su presentación. ¿Y cuál es el plazo para su presentación? Habría que revisar el Código de Comercio, si no estoy mal, como el artículo 511, si no estoy mal. El plazo es de 15 días. Será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 100,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien endosare un cheque con conocimiento de la falta de fondos del librador. Defraudación en consumo. Quien de propósito defraudare a otro consumiendo bebidas o alimentos o utilizándolo o haciéndole prestar algún servicio de los de pago inmediato será sancionado con multa de 20 a 500 quetzales. Estafa en fluidos, artículo 170. Estafa mediante información contable. Apropiación y retención indebida. Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien inmueble que hubiera recibido en depósito, comisión o administración o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 100 a 3,000 quetzales. Apropiación irregular. Comete el delito de apropiación irregular. ¿Quién? Tomare dinero u otros bienes inmuebles que encontrare perdidos y no le pertenecen. Habiendo encontrado un tesoro, lo tomare en todo o en parte, o tomare la cuota que, según la ley, le corresponde al dueño del inmueble. Tomare cosa ajena que haya llegado a su poder por error o caso fortuito. También existen los delitos contra el derecho de autor, de propiedad industrial y delitos informáticos. El artículo 176 establece la usura. Comete el delito de usura quien exige de su deudor en cualquier forma un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley o evidentemente desproporcionado con la prestación. Es una modalidad también que han utilizado para poder realizar una especie de lavado de dinero. Aunque cuando los créditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones. Así no importa, siempre y cuando el fin que pretenden es el realizar una actividad usurera. El responsable de la usura será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. De las negociaciones usurarias, a quien a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario. A quien exigiere de su deudor garantía de carácter extorsivo. Del delito de daño. Quien de propósito, verbo rector, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier otro modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, serán sancionados
con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 soles. Recordemos, solo los bienes sufren daños. El cuerpo sufre lesiones. Daño agravado, 279. De los delitos contra la seguridad colectiva, el incendio es el primero. Quien de propósito causar incendio de bien ajeno será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Incendio de bien propio, que ponga en peligro la vida, 1 a 4 años. Incendio agravado, 283. El estrago, comete el delito de estrago quien causare daño empleando medios poderosamente de destrucción por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio. Incendio y estrago culposo, sabemos cuáles son los elementos de la culpa. Inutilización de las defensas. Fabricación o tenencia de materiales explosivos, 287. Peligro de desastre ferroviario, 288. Atentado contra la seguridad de transporte marítimo, fluvial y aéreo. Desastre marítimo, fluvial y aéreo. Atentado contra los medios de transporte. Desastres culposos. Atentado contra la seguridad de servicio de utilidad pública. Atentado contra los servicios de telecomunicación. Interrupción, entorpecimiento de comunicaciones. Apoderamiento e inutilización de correspondencia, 196. Inutilización y entorpecimiento de defensas. Abandono de servicio de transportes. Piratería. Y también forma de cometer el delito de piratería. Piratería aérea. Los delitos contra la salud. Y la salud es el estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Delitos contra la salud, propagación de una enfermedad, disposición ilegal de órganos o tejidos humanos, envenenamiento de aguas o de sustancias alimenticias, elaboración peligrosa de sustancias alimenticias, adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, establecimiento de laboratorios clandestinos, expendio irregular de medicamentos, contravención de medidas sanitarias, que esto se puso de moda con lo del COVID, siembra y cultivo de plantas productoras y sustancias estupefacientes, tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes, falsificación de uso de estupefacientes, inducción al uso de estupefacientes, inhumaciones o exhumaciones ilegales, ocupaciones de enfermedad, indicamos, disposición de órganos, bien, operaciones de sustancias peligrosas, adulteración de medicamentos, producción de medicamentos, contravención de medidas sanitarias, fue lo que se puso de moda. Indica quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia o una plaga vegetal o una epizootía susceptible de afectar a los seres humanos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Vamos a avanzar. De los delitos contra la acción pública de patrimonio nacional, fabricación de moneda falsa, quien fabricare moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Alteración de moneda, quien alterare de cualquier manera moneda legítima nacional o extranjera de curso legal será en la República o fuera de ella será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Introducción de moneda falsa o alterada,
expedición de moneda falsa o alterada, el único que cambia la forma de la comisión, cercenamiento de moneda, expedición de moneda falsa recibida de buena fe, emisión y circulación de moneda, valores equiparados a moneda, crédito cambiario, contenido en el artículo 320, y de la falsedad material, quien hiciera en todo o en parte un documento público falso, o alterar en uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Quien hiciere en todo o en parte un documento falso, o se altera uno verdadero. Falsedad ideológica, quien con motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertar o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho, declaraciones falsas concernientes a un hecho, que el documento debe aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Falsificación de documento privado, quien en documento privado cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los documentos en los primeros artículos de este capítulo, recaer en títulos de créditos nominativos o a la orden o en letras de cambio u otro título transmitible de endoso, el responsable será sancionado con sus respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. Uso de documentos falsificados. Quien sin haber intervenido en la falsificación hiciera uso de los documentos falsificados a sabienda de su falsedad, será sancionado con igual pena que la que le correspondiera al autor de la falsificación. Falsedad de certificado. El facultativo que siendo certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de 300 a 3.000 quetzales. Supresión, ocultación o destrucción de documento, grabación electoral, grabación de delitos migratorios, falsificación de sellos, papel sellado y timbres, falsificación de billetes de lotería, falsificación de placas y distintivos para vehículos, y en falsificar en placa u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos, o alterar en los verdaderos, serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Falsificación de contraseñas y marcas. Es el siguiente artículo. Uso de sellos u otros efectos y sellos y otros efectos inutilizados. Hurto y robo de tesoros nacionales. Hurto y robo de bienes arqueológicos. Tráfico de tesoros nacionales. Y de los delitos de falsedad personal. Usurpación de funciones. Artículo 335. Quien sin título o causa legítima ejerza actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Usurpación de funciones. Usurpación de calidad. Quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50.000 a 200.000 quetzales. Si el resultado del ilegal ejercicio se derivare perjuicio a tercero, la sanción será señalada en el párrafo que antecede, se elevará una tercera parte. Uso público de nombre supuesto. Quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 500 a 3.000 quetzales. Si el uso del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a particular,
Además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Uso ilegítimo de documento de identidad. Quien usare como propio pasaporte o documento ilegítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien se diere a otro para que lo utilice su propio pasaporte o documento legítimo de identidad. La sanción se incrementará en la mitad cuando el uso ilegítimo del documento de identidad sea para fines electorales. Si el delito es cometido por funcionario empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionarios o empleados del Estado, de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de la forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, se le aplicará además de la pena la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. Uso indebido de uniformes e insignias. Quien usare pública o indebidamente traje de uniforme de la institución a que no pertenezca o insignias o condecoraciones que no tuviera autorizado para llevar será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. ¿Sí? Señores estudiantes, por la fina y amable atención de haberme escuchado, quiero decirle muchas gracias. Espero poder saludarlos la próxima semana y poder continuar con la programación que tenemos dentro de este mismo curso. Hasta la próxima. Que estén bien.